Voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de la plática o en la que queremos presentar el tema de la realidad virtual. Por un lado, vamos a hacer una plática como la vimos en las últimas semanas. Yo presentaré aquí el tema de la realidad virtual en temas de biodiversidad. Sin embargo, si pensamos en un tema un poco más interesante que la realidad virtual, si nos imaginamos una plática sobre la comida oaxaqueña, esa plática sería mucho más interesante, mucho más completa. Si aparte de la plática, pues podríamos ofrecer algunos bocadillos, platos de la comida de Oaxaca. En ese caso no les podemos ofrecer bocadillos, pero les trajimos una aplicación de realidad virtual donde se pueden meter a un arrecife frente a las costas de Quintana Roo. Y pues para facilitar esa doble dinámica, plática y bocadillos, traje a un invitado especial, nuestro compañero Gengis. Gengis por formación es biólogo, egresado de la UAM. Sin embargo, lo que le apasiona un poco más que la biología es la realidad virtual. Y en ese sentido trabaja en la CONAVI ya casi 2 años como especialista en realidad virtual y como tal es un elemento clave en el tema que presentaremos hoy. Gengis estará aquí afuera, fuera de esa ventana, donde hay una aplicación con un visor de realidad virtual. Les invito a que pasen, de hecho pueden pasar desde ahorita porque como solo trajimos un visor, siempre puede pasar solo una persona. Y pues mientras yo les explico aquí que la realidad virtual es, afuera pueden experimentar también cómo la realidad virtual se siente. ¿Cuál va a ser la dinámica de la plática aquí? Vamos a empezar con una primera parte teórica empírica donde explicamos un poco qué la realidad virtual es y cómo nos sirve, qué ofrece al usuario, pero también a nosotros como proveedores de información. Y en la segunda parte veremos cómo hacemos la realidad virtual en la CONAVIO en términos prácticos. A pesar de que ustedes, tal vez muchos, vinculan la realidad virtual con visores de ese tipo, quiero empezar con 2 ejemplos que a primera vista tal vez no tienen que ver tanto con la realidad virtual, pero sí lo tienen, como vemos un poco más al rato. Quiero empezar con ese ejemplo, con ese estudio que se hizo para analizar la disposición de personas de donar dinero a una causa caritativa. Se compararon 2 grupos y en cada escenario había una foto y un texto. Les puse aquí los textos originales de sus autores. Entonces había primero una foto. La foto era en ambos casos la misma. Prefería no ponerles aquí la foto, pero era la foto de una niña y al mismo tiempo se ofreció un pequeño texto. En ese escenario, a la derecha, el texto que viene con la foto ofrece información personal sobre la niña, cuál es su nombre, cuál es su edad, cuáles son sus circunstancias, cómo puede ayudarle una donación a esa niña. Y en el otro escenario, aquí a la izquierda, viene la misma foto, la misma niña, pero aquí más bien se mencionan datos estadísticos, vienen cantidades de millones de niños afectados, porcentajes de pérdidas de cosecha, información más bien cuantitativa. Cada grupo vio un escenario y después se les pidió a donar y resultaba que donaron significativamente más esas personas que recibieron esa información cualitativa. Menciono ese ejemplo porque a nosotros como geógrafos, biólogos, gente de la ciencia en términos más generales, a nosotros nos gustan los números, nos gusta calcular tasas, índices, modelos, significancia estadística y nos gusta pasar esos números, los resultados de nuestros proyectos de esa forma a los tomadores de decisiones, esperando que ellos, igual que nosotros, entiendan los números y que toman medidas adecuadas a los problemas que hemos investigado. Una esperanza que muchas veces
no se cumple. Con eso no quiero decir que los números no sean importantes, al contrario, es necesario para entender, resolver problemas, pero tal vez en el momento de comunicar esos problemas ya no es la mejor medida. Y como dice aquí arriba, numped by numbers, los números pueden insensibilizar. Por eso vale la pena también no solo pensar en la fría razón, sino también un poco más en lo que podría ser el afecto, la emoción. Vimos, de hecho, ejemplos de esos escenarios hace unos meses durante los sismos de septiembre, tanto en el sentido positivo como negativo. Entonces les dejo ese primer ejemplo para que lo mediten mientras. Ejemplo número 2, cambio climático. El cambio climático ya es un problema más concreto para la biodiversidad mexicana también. De hecho, es uno de los problemas importantes a nivel global en el siglo XXI. Sin embargo, es un problema que está algo lejos. ¿A qué me refiero con lejos? Excepto una minoría, por mala suerte, muchos viven al norte de México, tras de la Gran Muralla que se está construyendo, y esa minoría tal vez piensa que el cambio climático es más bien una conspiración, pero a nivel global, tanto en la academia como en la sociedad, se acepta ese problema del cambio climático, pero mucha gente lo percibe como algo que va a pasar en algún futuro, tal vez después del 2050, pero hoy, ni mañana, ni en 2 semanas no esperamos nada grave al respecto. Entonces existe cierta distancia temporal al respecto. En ese sentido, como es algo que esperamos para un futuro, también pensamos que tal vez no se puede predecir con tanta seguridad, tal vez las cosas no van a ser tan graves como se nos dice ahorita. Existe entonces también cierta distancia hipotética y al final mucha gente acepta que existe el cambio climático, pero espera peores consecuencias para lugares más lejanos, países más pobres, zonas costeras, pero tal vez no precisamente aquí. Podemos subsumir esos 3 conceptos para el término de la distancia psicológica. Entonces, como sentimos lejos problemas ambientales, el cambio climático, tampoco tenemos mucha disposición de cambiar algo en nuestro comportamiento cotidiano. Al mismo tiempo no se ejerce presión hacia los políticos de instalar políticas más sensibles al medio ambiente. Igual los usuarios no somos o la población no somos muy susceptibles a alguna política que limite nuestras costumbres, pensamos solo en el uso del auto. Bueno, entonces ambos ejemplos son obstáculos que tenemos que superar si queremos que toda la información que tenemos se convierta en algo útil, en algo relevante para los tomadores de decisiones, que al final somos todos nosotros. Y como tal vez ya están sospechando, la realidad virtual nos ofrece herramientas que nos pueden ayudar a superar esos obstáculos. Ahora sí, ¿qué es la realidad virtual entonces? Para empezar, bueno, si les preguntaría ustedes si saben que la realidad virtual es, probablemente me dirían que sí. Igual de probable me dirían respuestas muy diferentes. De hecho, es un concepto un poco raro porque virtual significa lo contrario de real. Entonces es como hablar de una salsa picosa que no pica. Si vemos algunos ejemplos aquí solo del ámbito de la geomática, donde se usa el término de virtualidad, realidad virtual, por ejemplo, ambientes geográficos virtuales, sistemas de información geográfica de realidad virtual, globos virtuales, como a veces se llama Google Earth. En esos conceptos, la palabra virtual no necesariamente significa lo mismo. Entonces, aquí para precisar un poco para lo que hacemos nosotros, prefiero usar el término de la realidad virtual inmersiva. Inmersión se refiere a tecnologías que ofrecen al usuario una ilusión de la realidad que es primero inclusivo. Inclusivo quiere decir que se excluye el resto de la realidad física donde se encuentra el usuario en ese momento. Por ejemplo, si se ponen el visor aquí afuera, van a ver solo el arrecife, el resto aquí del ambiente queda completamente excluido.
Luego es una realidad extensiva. Extensiva quiere decir que se involucran diferentes partes del sistema sensorial humano. En primer lugar, la vista, pero también el audio, a veces también ya el tacto y en un futuro probablemente también el olfato. Luego es una experiencia circunstante, tal vez decirlo así. Quiere decir que pueden ver en 360 grados en ese ambiente virtual. Y finalmente es una ilusión realista. Un sistema de realidad virtual inmersiva necesita por lo menos 3 componentes, esos componentes principales. Empezamos tal vez con el segundo, pantallas estereoscópicas. ¿Qué es estereoscopía? Si se fijan aquí en esas 2 imágenes a primera vista, parecen iguales, pero si observamos un poco, no son precisamente idénticos, hay cierto desfase. Y aquí se está imitando justamente la visión humana, porque nuestros ojos también perciben el mundo de ángulos ligeramente diferentes, que nos permite percibir profundidad en el espacio. Y aquí pasa lo mismo, porque en la aplicación virtual, esa imagen entra solo a su ojo izquierdo, esa solo a su ojo derecho, y en conjunto se genera esa impresión de estar en un espacio tridimensional. El segundo componente es un sistema de rastreo de movimiento, un tracking system. Ese sistema de rastreo coordina movimiento del usuario con vistas coherentes en el ambiente virtual. Por ejemplo, si se meten al sistema que tenemos afuera, van a estar bajo agua. Por ejemplo, suben la mirada, van a ver cómo la luz entra al agua. Si bajan la mirada, ven el fondo marino. Y así se pueden mover de manera libre en el ambiente virtual. Para realizar ese rastreo de movimiento, por un lado tiene el visor una serie de luces infrarrojos. Esas luces normalmente no se ven. Aquí se ve porque es una foto tomada con una cámara infrarrojo. Entonces están distribuidos por todo el visor. Y por otra parte hay un sensor que de manera permanente graba esa constelación de luces. Y aquí entra la tercera componente, la unidad de procesamiento gráfico, porque el sensor en tiempo real graba la constelación de las luces que vimos, manda esa información a la unidad de procesamiento y aquí se genera también en tiempo real las 2 imágenes estereoscópicas que se mandan al visor. ¿Para qué nos sirve la realidad virtual? Podemos regresar aquí ahorita a donde empezamos con la distancia psicológica, porque la realidad virtual nos ayuda a reducir esa distancia psicológica en las diferentes dimensiones. Por ejemplo, podemos reducir la distancia espacial, porque en ese caso, por ejemplo, podemos meter el usuario virtualmente a un arrecife, por ejemplo. De la misma manera podemos reducir la distancia temporal, podemos simular escenarios en el futuro, en el pasado, y meter el usuario otra vez a esa simulación de otra fecha. En ese sentido también se reduce la distancia hipotética porque pues, ofrecemos al usuario una percepción mucho más concreta de un escenario posible. O en términos más académicos podemos reducir lo que es la distancia psicológica en lo que se llama presencia espacial. Les puse aquí otra vez una definición. Presencia espacial dice básicamente que el usuario de la aplicación, siempre y cuando tenga esa sensación de presencia espacial, se siente ubicado en el ambiente virtual, siente que puede interactuar con ese ambiente y pues toda su concentración, toda su atención se va a dirigir a ese ambiente digital porque es lo único que ven en ese momento. Para ilustrar un poco lo dicho, traje un pequeño video de la Universidad de Stanford. Ellos tienen un laboratorio donde se investiga la interacción entre usuarios humanos y ambientes virtuales. Aquí se analizó cómo el medio de comunicación con el cual se explica algún fenómeno ambiental puede afectar la actitud de la gente hacia ese fenómeno. El tema aquí es el uso de papel vinculado con
con la tala de árboles, con la deforestación. A un grupo se ofreció información en forma de texto y el otro grupo se metió a una aplicación de realidad virtual. Adam is going to see a virtual world that we've built, but it's going to be projected in 3D. So he's going to wear what's called an HMD, which is a head-mounted display. That's okay. That's good. Also, they'll be getting touch feedback as well, so we use what's called the haptic device. It's a setting that is in a forest, so you'll see trees and hear birds. But the task that's involved is to cut down a virtual tree. Virtual reality is great because we can immerse people in situations we wouldn't be able to normally test in a lab. The point of the tree study is to look at how different levels of immersion in a virtual world, do those types of immersion in a virtual world carry back into the physical world. And there it goes. It was kind of strange, cutting something down that wasn't there. What we found was that only Tampoco the es un people that were estudio immersed in virtual singular, reality hay una were the serie de ones that investigaciones al actually respecto. E incluso se usan aplicaciones de realidad virtual, por ejemplo, para tratar algunas fobias, claustrofobia, fobia hacia un animal. Esas opciones también pueden ser interesantes para los fines que tenemos en la Conavio. Sí, nos ayuda a reducir esas distancias psicológicas, esas distancias a algún problema ambiental, acercar a la gente más. Pequeño resumen de lo que vimos hasta ahorita. Aparte de esos obstáculos, vimos que es la realidad virtual. Vimos cómo la realidad virtual, generando lo que es la presencia espacial, puede ayudar a superar esos obstáculos. Entonces, para la primera parte de la plática falta básicamente ver un poco cuáles son los requerimientos de una aplicación de realidad virtual que permite generar presencia espacial. O sea, de qué depende si el usuario se siente parte de la aplicación virtual o no. Seguimiento posicional quiere decir, en ese momento, por ejemplo, yo me puedo mover hacia atrás, hacia adelante, a la derecha, izquierda, subir, bajar. Si en el ambiente virtual puede hacer lo mismo, más probable es que el usuario genere esa sensación de presencia espacial. Tasa de actualización quiere decir si en ese momento yo volteo la cabeza, veo inmediatamente lo que tengo atrás y la aplicación de realidad virtual tiene que reaccionar igual de rápido. Estereoscopia ya lo vimos, genera esa percepción de profundidad en el espacio y el campo de visión que ofrece el visor que usamos tiene que ser cerca del campo de visión de la vista humana. Bueno, con eso vimos un poco qué la realidad virtual es, cómo nos puede ayudar. Nos brincamos a la práctica. Hemos hasta ahorita modelado un ecosistema que es un ecosistema arrecifal. Entonces, también es el ecosistema que trajimos hoy. Vamos a enfocarnos entonces en la segunda parte a cómo construimos ese ecosistema, cómo funciona y vemos también un poco cuáles pueden ser los siguientes pasos. Primero, unos ejemplos de la aplicación. Se los puse aquí en la pantalla, no es inmersivo, pero es la única forma de presentarlo aquí. Entonces, todo lo que se ve aquí es modelado, pero en base de datos reales. También hay fichas técnicas donde viene información adicional, donde las especies modeladas, viene qué especie es, cuál es su función en el ecosistema, nombre científico, cuáles son sus amenazas, Syringodium filiforme. etc. El También pasto se de ve que manatí, no solo también hemos conocido modelado como hierba de especies, manatí, sino se también encuentra el ambiente principalmente en el submarino Atlántico en general. tropical y el Caribe, desde Se ve Florida que hay hasta Venezuela. efectos de la En luz, México se ve vive en las el costas de oleaje. Tamaulipas, Entonces, Veracruz, Campeche, Yucatán y tratamos de Quintana simular Roo. Es una hierba el acuática ecosistema sumergida submarino que crece de sobre manera fondos más arenosos realista lodosos. posible. Se distribuye entre los Eso es lo que 20 ven y aquí, es lo 30 que pueden ver en el visor, pero de manera inmersiva. ¿Cómo hemos hecho esa aplicación? Viene aquí el flujo de trabajo, los pasos principales, empezando con la modelación de modelos 3D en función de la cartografía real del sitio. Después se juntan esos dos elementos en la etapa de la composición. Aquí se define el ecosistema, pero también la experiencia del usuario y la interfaz con la que el usuario puede navegar con la aplicación.
Y finalmente tenemos una serie de productos, no solo la aplicación de realidad virtual, como lo ven aquí afuera, sino también algunos productos derivados. Vemos entonces ese diagrama de flujo paso por paso, empezando con la base cartográfica. El área de estudio entre Cancún aquí y Puerto Morelos, que sería aquí, es un área de 3.5 por 3.5 kilómetros y sobre ese área tenemos en la CONAVI información muy detallada con respecto a los diferentes hábitats. Vemos entonces aquí la cresta del arrecife con los diferentes corales, macroalgas y hacia la costa una franja con sedimentos y pastos. Y aparte, algo que es muy importante para la modelación de 3D, también tenemos información sobre la batimetría, también a un nivel muy detallado de 2 metros de resolución. Esa información está derivada de imágenes satelitales. Llega hasta una profundidad de 16 metros, entonces nos sirve muy bien para abarcar ese área del arrecife. Esos dos componentes, la batimetría y la cobertura bentónica, de hecho se habló en más detalle de ese tema la semana pasada. Como lo vemos aquí, se visualiza con métodos cartográficos convencionales. Aquí, por ejemplo, se asignan diferentes colores a los diferentes tipos de hábitat. Sin embargo, para la modelación 3D hay que convertir esos colores en iconos tridimensionales. Hay que modelar las especies y para esa modelación tenemos en la CONAVI, se acumularon en los últimos 25 años una gran cantidad de material de referencia, por ejemplo, fotos, como vemos un ejemplo aquí del banco de imágenes. También hay videos del sitio, incluso hay dibujos. Y ese material de referencia nos sirve para hacer un primer modelo de la especie. Es una malla poligonal, un sistema de vértices en un espacio virtual. Y para esa malla poligonal, para ese modelo, se define en el siguiente paso una textura. La textura es básicamente una imagen que se asigna a las diferentes partes del modelo 3D. Entonces el modelo define cómo se ve la especie, la forma, y la textura define su apariencia superficial, y ambos nos dan un resultado como lo vemos aquí, un modelo ya texturizado de la tortuga caguama. Sin embargo, muchas especies que vemos, si no son, por ejemplo, algo como hongos, muchas especies se mueven. Entonces, para dar una representación más realista hay que simular también el movimiento, y para eso se define primero algún tipo de esqueleto para ese modelo, y en el segundo paso se hace una animación sobre esqueleto que nos da un movimiento bastante realista. Aquí otra vez la tortuga. Son esos entonces los pasos principales de la modelación de las especies individuales. Como se menciona aquí arriba, usamos un software que se llama Blender, es un software de código abierto y un software que tiene costo. En el siguiente paso tenemos entonces los modelos de especies, la base cartográfica. Entonces los modelos se distribuyen ahorita en función de la distribución que nos dan nuestras referencias cartográficas. Para lo que vemos aquí, tenemos por un lado el suelo submarino, y empezamos a distribuir las especies en función de apariencia real en ese sitio. En ese caso, por ejemplo, es la Acropora palmata, una especie de coral. Sin embargo, aquí todavía se nota que no, parece un poco como un arrecife a aire libre, falta la sensación del agua. Entonces, en el siguiente paso también se viene modelando lo que sería el ambiente subacuático. Subacuático no solo significa que echamos algún tipo de líquido azul, también hay que definir, por ejemplo, efectos cáusticos, como se refracciona la luz bajo el agua, sombras, hay que definir una profundidad, ya que bajo el agua no se ve tan lejos como arriba del mismo. Y todas esas medidas, si comparamos, nos dan una mejora significativa con respecto al grado de realismo. Entonces aquí el ecosistema ya está, falta definir las opciones de navegación. La aplicación que tenemos afuera usa un control de
del Xbox. Entonces, con el control pueden subir, bajar, moverse en las diferentes direcciones. Hay fichas de texto y de audio que también se activan aquí. De manera alternativa, también hay instrucciones para un teclado convencional. Con eso está terminado el ecosistema técnicamente. Falta la publicación. Aparte de la publicación en un formato de realidad virtual inmersiva, hemos derivado también algunos productos para otros tipos de visores. Y como todo está publicado ya en una página web, quiero mostrar de una vez la página web donde vienen los diferentes vínculos. La página es la liga. Entonces en esa página por un lado hay una sección de diferentes aplicaciones de mapas interactivos y luego viene la sección de realidad virtual que nos interesa aquí. En esa sección hay, para empezar, vienen todos los modelos que hemos modelado hasta ahorita. Entonces aquí pueden bajar los modelos si lo quieren usar en otra aplicación de realidad virtual. No tiene costo. Lo llamamos Mediateca. Vemos un ejemplo. Esa Mediateca está armada sobre una plataforma que se llama Sketchfab. Aquí pueden, por un lado, ver los modelos en una forma 3D en cualquier navegador web. Si usan al mismo tiempo algún visor con su teléfono, como un Samsung Gear VR o un Google Cardboard, también lo pueden ver en 3D de manera inmersiva. También pueden bajar los modelos y también viene aquí el audio que hemos definido para cada especie. Aparte de la Mediateca, hay la aplicación Oculus, que está aquí afuera. Para esa aplicación se necesita un visor especial y también un hardware que cumple con ciertos requisitos. Para los usuarios que no tienen a la mano ese tipo de visor, hay otras opciones. Por un lado, hay una aplicación para smartphones. Actualmente está para los sistemas de Android y iOS. La aplicación se llama MXVR Arrecifes, con la idea que después tenemos también otros ecosistemas. Entonces se puede bajar sin costo. Vamos a ver unas escenas de la aplicación. Otra vez lo plasmo aquí en la pantalla, aunque al final la idea es verlo en un teléfono de forma inmersiva. En la aplicación vienen los grupos principales de especies que hemos modelado. Como se ve, como no tenemos ni mouse ni teclado, la interacción es con la pura mirada. Entonces dirigiendo la mirada a algún área interactiva viene ese círculo negro que vemos a veces, y si la mirada permanece en ese lugar, pues se llena el círculo y se realiza la interacción. En ese ejemplo se va a seleccionar un pez, el pez pluma tigre. Como se ve, también estamos en un ambiente de 360 grados, entonces el usuario puede mover en cual dirección y viene un pequeño texto de 200 palabras que explica un poco sobre la especie. Algunas especies ya están modeladas, en este caso todavía no. Entonces, de esa manera, con un puro teléfono, un visor sencillo, de hecho, hay unos ejemplares de ese tipo de visor afuera con Genghis que les podemos regalar. Y con ese sensor y con su teléfono pueden tener también cierta experiencia de realidad virtual. Bueno, esa sería la aplicación para smartphones. Y finalmente, para la gente que no tiene a la mano ningún tipo de visor, también hay una aplicación desktop, que es como un software que bajan y lo instalan en su PC. Funciona un poco como un videojuego. Aquí ya no tienen ningún grado de inmersión, pero aún así pueden recorrer el ecosistema e interactuar. Entonces, eso sería otra opción. Luego, aparte de los productos que hemos hecho en casa, se abrió ya algunas cooperaciones para fines, porque aquí los fines son más bien la divulgación. También hay fines que usan la realidad virtual para fines más científicos, para decirlo así. El primer ejemplo lo tengo que brincar porque, bueno, unos compañeros me prestaron un video, pero ayer me escribieron que siempre mejor no lo presente aquí porque está en proceso de publicación y no quieren conflictos al respecto. Entonces solo les explico. Es un compañero de la UNAM, otro compañero de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos hacen simulaciones de cómo el oleaje
la energía que produce el oleaje a la costa se puede simular, por ejemplo, para cuestiones de erosión. Y aquí una cuestión también es cómo el arrecife, por ejemplo, reduce esa energía y protege con respecto a la erosión. Entonces ellos en su simulación también usan modelos 3D, pero actualmente tienen solo un único modelo de una especie. Entonces la idea es que ellos usan, como nosotros tenemos ya un ecosistema completo, usan una parte de ese ecosistema y hacen su simulación con los datos que tenemos nosotros, pero de una manera más compleja. Entonces ese será el primer ejemplo que trato de brincar ahorita. El segundo, unos compañeros de la Universidad del Mar en Oaxaca hacen escaneos 3D de áreas submarinas. Vemos aquí un resultado. Aquí la idea es que probamos incluir esos datos que tienen ellos en nuestro software, ya que nuestro software también facilita una exploración más interactiva. Y finalmente tenemos contactos con la Universidad de Zurich en Suiza. A ellos les interesa más bien la parte de la cognición espacial. Hacen estudios, por ejemplo, con respecto a la usabilidad, a la interfaz, cuestiones de ese índole. Bueno, con eso casi termino. Vimos un poco cómo aplicamos la realidad virtual también en la Conavio. Antes de terminar, unas palabras sobre lo que podrían ser los siguientes pasos al respecto. Si pensamos en términos muy generales, cómo podemos representar cartográficamente los aspectos de la realidad que nos interesan, podemos usar tal vez ese modelo cúbico, donde se distinguen tres parámetros. Por un lado tenemos el espacio. Podemos representar el espacio, por ejemplo, en un mapa tradicional con 2 dimensiones, en un mapa plano, pero también, como lo vimos hoy, de manera tridimensional. Hablando de mapas, podemos diferenciar diferentes escalas nacionales, regionales, pero también, como vimos hoy, podemos llegar hasta una escala de 1:1, donde ve el usuario el ambiente como lo podría ver en el sitio real. Y finalmente tenemos el parámetro del tiempo. Podemos visualizar el tiempo real, pero también vernos un poco al futuro o al pasado. Para ver cómo hemos llenado este modelo hasta ahorita en la Conavio, empiezo con un producto muy central, que es el Geoportal. El Geoportal tiene mapas de escalas pequeñas, medianas. Es un producto 2D, porque es un producto que se usa en una pantalla convencional. Vemos aquí un ejemplo de la interfaz. Hay un total, mientras de ya más de 5,000 temas, siempre hay un mapa que ofrece cierta interactividad. Hay una versión prehecha del mapa y algo muy interesante, no se distingue aquí, pero siempre pueden descargar los datos del mapa y usarlo en sus propios proyectos. Luego también hay lo que llamamos el Atlas de Naturaleza y Sociedad. Es la misma base de datos que usa el Geoportal, entonces también es el mismo rango de escalas. Pero aquí nos fijamos un poco más en la síntesis para facilitar a los usuarios comparar temas, bueno, entre temas o del mismo tema en el tiempo. Aquí, por ejemplo, son cambios de la línea de costa en diferentes fechas durante los últimos 50 años. Después de aquí arriba siempre la misma liga, es la página principal y de esa pueden llegar a los diferentes productos. Tenemos entonces el Geoportal y el Atlas. Luego viene la realidad virtual que vimos hoy. Aquí hacemos cierto brinco porque por un lado nos cambiamos al espacio 3D, por otro lado ya estamos en una escala mucho más grande. De hecho, algo que no hicimos hasta ahorita, que también podría ser interesante, meternos a una escala para llamarlo microscópica. Si queremos ver, por ejemplo, los pólipos de los corales, también es algo que permite la realidad virtual. Entonces, eso es más o menos que tenemos ahorita en el área de geomática. Siguientes pasos podrían ser, por un lado, como en los últimos 25 años se acumularon muchos datos. Esos datos también permiten un análisis diacrónico para ver cómo había cambios en el tiempo. Un tema sería involucrar un poco más el tiempo. Podría ser de manera 2D, forma de animaciones, pero también podría ser en términos de
realidad virtual porque podemos simular escenarios futuros, por ejemplo, blanqueamiento de coral o también escenarios del pasado como era el arrecife en un estado más sano. Finalmente está el tema de la realidad aumentada. Realidad aumentada significa que, como dice el nombre, que se mezclan la realidad física y la realidad virtual. En ese caso se agrega información digital a un ambiente. Pueden ser datos de textos, pero también pueden ser modelos 3D. Y mientras hasta ahorita se necesita normalmente algún tipo de visor, puede ser la pantalla de un teléfono o un visor ya un poco más especial. En algún futuro también podemos pensar en técnicas que producen esos modelos 3D ya con efectos de la luz, como un holograma. Sí, con esa mirada un poco hacia el futuro termino. Obviamente, todo lo que vimos ahorita no lo hicimos solo Genghis y yo, participaron muchas personas de diferentes áreas de la Conavio, sin mencionar nombres. Muchas gracias a todos y a ustedes muchas gracias por su atención.